Hola gente, ¿cómo están? En esta cuarentena hoy les vengo a traer un video un poco más extenso de los que acostumbro. En esta ocasión te voy a contar cómo se escribe un guión cinematográfico profesional. Cuando alguien quiere contar un relato, suponte que sos actor o sos dramaturgo, te gusta querés escribir una historia, querés escribir un cuento, querés escribir una novela, una obra de teatro o un guión cinematográfico. Por donde hay que empezar es por qué querés contar. Esto es algo que, aunque no crean, hay personas que filman, de hecho personas que sacan sus películas en pantalla y aún así no tienen idea de lo que quisieron contar. Esto cuando te preguntan, bueno, cuando alguien me dice, no, quiero filmar algo, tengo una idea, y yo pregunto, bueno, ¿de qué va? ¿Qué querés contar? Y empiezan, bueno, es la historia de un policía que sale a buscar gatitos y los mete al microondas. Y decís, no, pará. No, yo te estoy preguntando, ¿qué me querés contar con lo que vas a contar? ¿Querés hacer una crítica social? ¿Querés hablar sobre el patriarcado? ¿Querés hablar sobre desigualdades? Bueno, eso, si en algún momento, mientras estamos escribiendo, tenemos una especie de lapsus o laguna, como estoy teniendo ahora, que por ahí me quedo callado, bueno, ese es nuestro faro. Decís, ¿hacia dónde va la historia? Bueno, esto es una historia que es una crítica social al sistema burocrático de X país. Bueno, entonces vamos por ese lado. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo primero que tenemos que saber es qué queremos contar con lo que estamos contando. Una vez que tenemos en claro eso, ahí sí, vamos con lo que se llama idea narrativa. La idea narrativa consta de un personaje, un conflicto, un objetivo y un impedimento. Bien, ahora vamos a detallar todos. El personaje no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser un bicho, un insecto, un perro, puede ser una montaña, un cactus, un potus, lo que ustedes quieran. Y existen personajes como conocen ustedes, y también existe lo que se llama personaje coral. El personaje coral es cuando son más de uno. Casos como la película Thelma y Louise o Los Tres Chiflados, bueno, se me ocurren esos ahora. Cuando son más de uno, se llama personaje coral. Cuando el relato lo llevan a cabo varios personajes principales. Ojo, personajes principales. Muy bien, tenemos el personaje. Ahora falta el conflicto. Y acá siempre es el conflicto. Tal vez necesite hacer un video aparte hablando solo de lo que es el conflicto. Según Linda Seger, una guionista estadounidense, creo, ella clasificó en 5 tipos de conflictos: conflicto interno, conflicto relacional, conflicto social, conflicto de situación y conflicto cósmico. El conflicto interno es el que tiene el personaje consigo mismo. Por ejemplo, el caso de Gollum. Gollum, si el que vio El Señor de los Anillos, está todo el tiempo conflictuado con él mismo. Conflicto relacional es el conflicto que tiene un personaje con otra persona. Lleno de ejemplos en la cinematografía del mundo, está lleno de esos ejemplos. Después tenemos el conflicto social, que es el conflicto que tiene un personaje con un factor social más grande, como pueden ser todas las películas de independencia, como por ejemplo Corazón Valiente, El Patriota, esas dos de Mel Gibson son un ejemplo claro. Después tenemos conflicto de situación, que tiene que ver con por ahí desastres naturales, un terremoto, que bueno, eso siempre conlleva conflicto de relación. Y después tenemos el conflicto cósmico, que es cuando el personaje tiene un problema con con un ser mayor, sea un demonio o Dios. Por ejemplo, el ejemplo más claro siempre es Amadeus, que el personaje tenía un problema con Dios porque estaba celoso de Mozart, creo. Mozart, sí. Y bueno, en realidad el personaje tenía un problema porque no tenía la genialidad que tenía Mozart, pero su problema era con Dios. Luego tenemos el objetivo y el impedimento. Que acá, por ejemplo, Charles Chaplin, hablando sobre conflicto, él decía: yo pongo al personaje en un conflicto y veo cómo se desenvuelve.
Eso es bastante arbitrario. A mí no es del tipo de relato que me guste porque es el menos pensado, por decir una manera. Esto de, no sé, pongo un personaje en una casa y de pronto se prende fuego y bueno, veo cómo sale. Es como esto de porque sí, en el ambiente del guión no está bien visto. Por eso siempre el personaje tiene que hacer alguna acción que sea por votus propio lo que lo lleve al conflicto. Que acá hay que diferenciar entre conflicto y objetivo. Si yo quiero ir a un recital, por ejemplo, y mi mamá no me deja, bueno, no es un conflicto. Porque hay montones de maneras de irte, te puedes escapar, puedes hacer lo que se te ocurra. Siempre para que haya un conflicto tiene que haber como un choque de valores. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Había una película que no me acuerdo ahora el nombre, que trataba de era la venta de una casa, creo. Un señor que quería comprar una casa, pero esa casa estaba construida sobre un terreno, sobre un cementerio indio. Entonces, ¿qué pasa? El hombre tenía los papeles de la casa, dice, esta casa la compré, pero a la comunidad aborigen no le interesaba absolutamente nada lo que tenga que ver con eso, porque tienen otros códigos de valores. Esto me hace acordar, por ejemplo, el caso de una amiga que ella nació en Francia, los padres son argentinos, nació en Francia y volvió a los 2 o 3 años acá a Argentina. Entonces en Argentina no la querían anotar como argentina porque no había nacido en este país. Entonces uno dice, bueno, nació en Francia, es francesa. No, porque en Francia sos francés si tus padres son franceses. Eso me quedó... ¿Ven cómo se choca el sistema de valores? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los aborígenes, los mapuches, que uno dice, ¿son argentinos, sos chilenos? No, no son ni argentinos ni chilenos. Ellos tienen otro sistema de valores, entonces no se puede catalogar como argentino o como chileno. Eso es un conflicto, es cuando se chocan dos valores. Bien. Y bueno, y luego tenemos en esta idea, volviendo a lo que es la idea narrativa, vamos a retomar, es el personaje, el conflicto, el objetivo y el impedimento. Es el personaje que se ve envuelto en un conflicto por votus propio, entre comillas, por una acción que él comete, que lo lleva a introducirse en este conflicto. Luego de aparecer el conflicto, necesariamente tiene que tener un objetivo, que es resolver ese conflicto, y un impedimento, que es lo que enriquece a la historia. Eso es lo que se llama idea narrativa. Una idea narrativa no tiene que tener más de una línea o línea y media. Luego el siguiente paso se llama storyline. ¿Qué es el storyline? Es una versión más extendida de esto, solo que tiene los 2 puntos de giros o los 2 plot points. ¿Qué son los plot points? Son esas... Vieron que todo relato, por ejemplo en el cine, se divide de introducción, desarrollo y final. Así como en la literatura se divide en introducción, nudo y desenlace, bueno, en el cine se dividen introducción, desarrollo y final. Los plot points o los puntos de giro son esas escenas o secuencias que hacen pasar de la introducción al desarrollo o del desarrollo al final. Generalmente son acciones como, no sé, vamos a buscar, ponemos el ejemplo buscando a Nemo, bueno, cuando se pierde Nemo. Un ejercicio que está bueno para que nos hacían hacer en la universidad para escribir nuestras historias es poder agarrar una película conocida, acabo de mencionar Buscando a Nemo, y reducirlos a estos elementos: al personaje, el conflicto, el objetivo y el impedimento. Por ejemplo, en el caso de Buscando a Nemo, ¿quién es el personaje principal? No es Nemo, es el padre, que creo que se llama Merlín, puede que me equivoque. Bueno, es el padre que tiene que ir a buscar al hijo y pasa todo lo que tiene que pasar. Digo esto porque no me acuerdo, pero bueno, sé que en un momento se pierde el hijo y bueno, y toda la travesía de Merlín para buscar al hijo. Cuando se pierde el hijo es el primer plot point, digamos, lo que hace pasar de la introducción al desarrollo. Es el conflicto, se le pierde el pobre niño, el pez payaso. Bueno, luego tenemos
¿qué diferencia el storyline de la idea narrativa? Que el storyline tiene los dos puntos de giros. Se me acaba de cortar la máquina, creo que estaba hablando del storyline cuando se cortó. Bueno, decía que el storyline tiene más elementos que la idea narrativa. Podemos poner detalles de dónde vive el personaje, edades, no mucho más, pero el storyline tiene que tener alrededor de 4 líneas. Luego del storyline viene la sinopsis. ¿Qué diferencia la sinopsis del storyline? Aparte de tener más elementos, que la sinopsis incluye el final. Y acá siempre hay, pueden tener una equivocación, porque bueno, antiguamente cuando se alquilaban películas, o cuando si buscan películas por internet, donde aparece dice sinopsis, obviamente no van a poner el final porque sería arruinarte, espoliarte la película, arruinar la película de lo que va. Pero la sinopsis sí lleva el final. Luego de la sinopsis tenemos lo que se llama el argumento. Un argumento puede variar entre, bueno, la sinopsis, siempre hay sinopsis cortas o largas, calcúlele una carilla más o menos. El argumento, o media carilla, así no me meto en problemas. Un argumento, bueno, el argumento es una versión más extendida de la sinopsis y también puede llevar entre una carilla y media. Luego del argumento viene lo que se llama el tratamiento, que el tratamiento es una versión de 10, 15, a veces te piden 20 carillas cuando es un guión de 90 páginas. Acuérdense que se estipula que una carilla o una hoja se estipula 1 minuto en pantalla, por lo que los guiones cinematográficos de largometraje tienen más de 60. Generalmente tienen 90 páginas. Es como la media, 90 páginas, que sería 90 minutos, entre comillas. Entonces los argumentos te pueden pedir argumentos de 10 carillas o 15, bueno, según, pero bueno, es para que tengan una idea. Luego del argumento, ahí sí, vamos a lo que se llama el guión literario, que el guión literario está dividido en escenas. Toda esta historia que tenemos en nuestra cabeza hay que dividirla en escenas propiamente dicho. Ejemplo, supongamos que nuestro personaje tiene que salir de una cárcel, como son todas o las películas del Juego del Miedo, tienen que salir de uno de estos ambientes. Bueno, tenemos dos opciones. Creo que en el Juego del Miedo arrancaba directamente en esa habitación, o podemos mostrar escenas previas de este personaje en la casa, con su familia. O sea, hacemos una especie de lo que se llama descripción del personaje. Son esas escenas que tradicionalmente en la estructura de relato audiovisual tradicional se hacen, que es primero se describe al personaje, y para describirlo lo mostramos con su familia, vemos si es soltero, si es casado, si está divorciado, dónde trabaja, si tiene un perro, si es bueno, es malo. Bueno, generalmente las primeras escenas sirven para eso, es descripción del personaje. O directamente ya lo involucramos si es en el caso del Juego del Miedo, directamente lo involucramos en este escenario tétrico y la historia arranca así. Esto es más de la posmodernidad, por decirlo de una manera, que son más las películas ahora, que cuando tiene que ver con el espectador actual no es como el espectador antiguo. Entonces el espectador necesita saber todo más rápido. Entonces, bueno, arranca la película ya casi como en el desarrollo, con el problema vivo. Bueno, y básicamente eso, por eso las películas ahora son así. Bueno, bien, entonces volvíamos a lo que es el guión cinematográfico. Tenemos las escenas. En un guión de 90 páginas, generalmente la introducción dura alrededor de 15, dentro de las primeras 15 páginas, que son 15 minutos. Tenemos lo que es la introducción, ahí hacemos descripción del personaje, conocemos su entorno, conocemos cómo es. Y esto es algo que me gusta decir porque generalmente
se dice que una persona se define por lo que hace. Transponiéndolo a lo que es el cine, un personaje se define por lo que hace. No, esto para mí es incompleto. A mí me gusta decir que un personaje se define por cómo hace lo que hace. Bien, el personaje se define por cómo hace todo lo que hace. Por ejemplo, imagínense a Jack Sparrow entrando a un bar y ahora imagínense a Terminator entrando a un bar, haciendo las mismas acciones, caminando desde la puerta hasta la barra. Bueno, si la acción es el personaje camina de la entrada a la barra, no lo van a hacer los dos iguales. Sin embargo, la acción es la misma. Imagínense que piden un vodka. ¿Vodka era? No, un ron. Imagínense que piden un ron. Bueno, los dos personajes lo van a hacer completamente distinto y sin embargo, los dos van a hacer la misma acción. Entonces, un personaje, ahí en esa introducción, si bien me imagino que ahí están las libertades que se le da al actor, a mí me gusta detallarlo en el guión. Me gusta escribir cómo hace ciertas acciones para que el actor cuando lea le sea más sencillo definir cómo es ese personaje. Una vez que tenemos esos 15 páginas, ahí sí viene lo que se llama el primer punto de giro, plot point, que es esta escena, acuérdense, que es la escena o secuencia que pasa de la introducción al desarrollo. Luego tenemos 60 páginas, y conté bien, sí, 60 páginas de lo que es el desarrollo. Ahí sí, vemos el inicio del conflicto y todas las subtramas que puedan haber. Cada historia es un mundo aparte, así que no voy a desarrollar mucho. Y luego a las 75 páginas tenemos el segundo punto de giro, segundo plot point, que es lo que va a pasar a el último punto de giro, que es cómo se va a resolver la película. Ya las últimas páginas tenemos lo que es el clímax, que es el punto máximo, cuando se resuelve todo, si lo mata o no lo mata, si es el hijo o no es el hijo, si está vivo o no está vivo. Y las últimas dos carillas o dos páginas ya son el final. Así más o menos se estructura lo que es un relato audiovisual tradicional. Bueno, si me olvidé algo, seguramente después lo agregue. Espero que les haya gustado el video y les haya servido. Y bueno, nos estaremos viendo en otro video a futuro. Saludos, nos vemos, chao.